Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, porque hoy, amigos míos, nos vamos a emocionar hasta las lágrimas. Hoy vamos a revivir, analizar y celebrar una de las escenas más icónicas, más conmovedoras y más amadas de la historia de las series turcas. Sí, lo han adivinado. Hoy vamos a hablar de la escena cumbre de Erkencikus ***, la escena que hizo que nuestros corazones latieran a 1000 por hora, la escena que consolidó el amor de Can Yaman y de Mehmet Özdemir en la pantalla, la confesión de amor bajo la lluvia. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han visto esta escena cientos de veces, pero créanme, cada vez es como la primera. La química entre Can y Demet, la intensidad de las emociones, la belleza de la puesta en escena, todo se conjuga para crear un momento mágico e inolvidable. Así que si son fanáticos de Erkencikus ***, si aman las historias de amor apasionadas, si les gusta emocionarse y revivir momentos épicos, este es el vídeo para ustedes. Prepárense para revivir esa magia, para analizar cada detalle, para sentir esas mariposas en el estómago una vez más. Y antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias, análisis y mucho más. Suscríbanse. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Los quiero ver suscritos. Bien, ahora sí vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de Erkencikus ***. Preparemos nuestros pañuelos, porque este viaje nos va a llevar por un torbellino de emociones. La escena que vamos a analizar hoy, la confesión de amor bajo la lluvia, ocurre en la recta final de la primera temporada de Erkencikus ***. Después de innumerables malentendidos, secretos, mentiras y obstáculos, Sanem, interpretada por Demet Özdemir, y Can, interpretado por Can Yaman, finalmente se enfrentan a la verdad de sus sentimientos. La tensión ha estado creciendo a lo largo de toda la serie, y esta escena es la explosión, el clímax, la catarsis que todos estábamos esperando. Es el momento en el que la historia, que ha estado construyendo pacientemente sus cimientos, finalmente se eleva, desatando una tormenta emocional que arrasa con todo a su paso. El contexto de la escena es crucial. Sanem ha estado sufriendo por el amor de Can, pero las circunstancias, especialmente las maquinaciones de la malvada hermana de Can, le han impedido ser completamente honesta con sus sentimientos. La presión, las mentiras, la desconfianza, todo se ha acumulado, creando una barrera entre los dos amantes. Sanem se siente atrapada, dividida entre su amor por Can y la necesidad de protegerlo de las mentiras y los engaños que la rodean. Siente que su felicidad, su futuro están en juego, y el peso de esa responsabilidad la agobia. Can, por su parte, ha estado confundido y herido por la actitud de Sanem, pero en el fondo, sabe que la ama. El orgullo, la desconfianza y la incapacidad de comprender los verdaderos motivos de Sanem lo han mantenido a distancia, pero su corazón anhela la verdad, anhela la cercanía. Se siente traicionado, abandonado, pero también desesperado por recuperar a la mujer que ama. Lucha contra sus propios demonios, contra la inseguridad y la incertidumbre que lo consumen. Ambos están atrapados en un juego de emociones, de orgullo, de miedo. Un juego que los consume y los aleja, pero que al mismo tiempo, los acerca en una danza de pasión y dolor. El amor en este contexto se convierte en un arma de doble filo, capaz de destruir y de sanar, de separar y de unir. Es una fuerza que los impulsa a luchar, a perseverar, a buscar la verdad, por más dolorosa que sea. La escena comienza con Sanem huyendo de Can, tras una discusión acalorada. La tensión acumulada, las palabras no dichas, los secretos ocultos, todo explota en una confrontación que los deja devastados. Sanem, con el corazón destrozado, corre sin rumbo, tratando de escapar del dolor, de la confusión, de la realidad que la abruma. Su cuerpo se mueve impulsado por la desesperación, por la necesidad de huir de las consecuencias de sus acciones y de las mentiras que la rodean. La lluvia cae a cántaros, creando una atmósfera dramática y romántica. La lluvia es un elemento clave en la escena. Cada gota es un reflejo de las lágrimas que no pueden ser derramadas, de las emociones que se acumulan, de la tristeza que los inunda. La lluvia empapa sus cuerpos, sus ropas, sus almas, uniendo sus destinos en un torrente de pasión y dolor. La elección del escenario bajo la lluvia es perfecta. La lluvia simboliza la purificación, la limpieza, pero también la soledad y la tristeza.
Es un elemento que intensifica las emociones, que amplifica el drama, que crea una atmósfera de intimidad y vulnerabilidad. La lluvia es testigo de la confesión, de la entrega, del amor que se revela. En su máxima expresión. A medida que Sanem corre, Kan la persigue, desesperado por detenerla y aclarar las cosas. Corre tras ella, impulsado por el amor, por la necesidad de comprender, de enmendar, de recuperar lo que ha perdido. Su rostro refleja la angustia, la desesperación, la lucha interna que lo consume. Su voz al principio es un grito ahogado, un ruego, una súplica. Pero a medida que se acerca a Sanem, se transforma en una exigencia, en una necesidad de verdad. Kan la alcanza, se planta frente a ella, y la escena se transforma en un duelo de miradas, de palabras, de emociones desbordadas. El diálogo es desgarrador. Kan le exige explicaciones a Sanem, le pide que le diga la verdad, que le confiese lo que siente. Le pide que rompa el silencio, que libere sus sentimientos, que se entregue a la pasión. Sanem, al borde de las lágrimas, intenta resistirse, intenta mantener las barreras, la distancia que la separa de Kan. Intenta protegerlo, protegerse a sí misma, de las consecuencias de la verdad. Lucha contra sus propios sentimientos, contra el miedo, contra la incertidumbre. Pero la pasión es más fuerte que cualquier otra cosa. El amor finalmente se impone. La actuación de Demet Özdemir en este momento es magistral. Sus ojos, su voz, su lenguaje corporal transmiten una mezcla perfecta de dolor, confusión y amor. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, es una expresión de la tormenta que la consume. Su interpretación es conmovedora, auténtica, y nos permite sentir el torbellino de emociones que la embargan. Nos identificamos con ella, con su sufrimiento, con su vulnerabilidad. La expresión de Kan Yaman es igualmente poderosa. Su mirada es un espejo de su alma, que refleja la desesperación, la angustia, la confusión, pero también el amor incondicional que siente por Sanem. La interpretación de Kan es intensa, visceral, y nos permite sentir la lucha interna que lo consume. Nos sumergimos en su dolor, en su anhelo, en su necesidad de amar y ser amado. Y entonces llega el momento. El momento que todos estábamos esperando. El momento en el que la tensión alcanza su punto máximo, el momento en el que las emociones se desbordan, el momento en el que el amor se revela en su máxima expresión. Sanem, superada por las emociones, se rinde a sus sentimientos y confiesa su amor a Kan. Seni seviyorum, grita Sanem, con la voz rota por el llanto. La fuerza, la honestidad y la vulnerabilidad de la interpretación de Demet son simplemente impactantes. Es un momento de pura magia, de conexión total con el personaje. Es una confesión que sale de lo más profundo de su ser, una declaración de amor que rompe todas las barreras, que trasciende todas las mentiras, que libera su corazón. La respuesta de Kan es igualmente poderosa. La mirada de Kan Yaman, llena de amor, sorpresa y alivio, es inolvidable. Su reacción es inmediata. Se acerca a Sanem, la abraza y le corresponde su amor. Vende Seni seviyorum, le dice Kan, sellando su confesión con un beso apasionado bajo la lluvia. Este beso, amigos míos, es legendario. Es el beso que todos recordamos, el beso que nos hizo suspirar, el beso que nos hizo creer en el amor verdadero. El beso que selló su destino, el beso que unió sus almas, el beso que nos hizo soñar con un amor eterno. La química entre Kan y Demet es palpable, tangible. Se puede sentir la pasión, la intensidad, la conexión que existe entre ellos. Su mirada, su tacto, sus movimientos, todo es una expresión de su amor. Es un beso que trasciende la pantalla y llega directamente a nuestros corazones. Un beso que nos hace creer en la magia del amor, en la fuerza de los sentimientos, en la posibilidad de la felicidad. El beso bajo la lluvia se convierte en un símbolo de la unión, de la reconciliación, de la esperanza. Es el triunfo del amor sobre la adversidad, de la verdad sobre la mentira, de la luz sobre la oscuridad. Es el momento en el que los amantes se encuentran, se comprenden, se entregan el uno al otro sin reservas. Pero, ¿qué es lo que hace que esta escena sea tan especial? ¿Por qué nos ha impactado tanto? Hay varios factores que contribuyen a su éxito, que la convierten en un hito en la historia de las series turcas. En primer lugar, la dirección. Los directores de Erkencikus hicieron un trabajo excepcional. La elección de la locación, la iluminación, la música, todo está perfectamente sincronizado para crear una atmósfera romántica y dramática.
La lluvia, como ya hemos mencionado, es un elemento clave que intensifica las emociones y amplifica el drama. La iluminación, que alterna entre la penumbra y los destellos de luz, crea un ambiente de intimidad y misterio. La cámara se centra en los rostros de Can y Sanem, resaltando sus emociones y creando una sensación de intimidad. Los primeros planos, los planos detalle, nos permiten apreciar la profundidad de sus miradas, la intensidad de sus gestos, la vulnerabilidad de sus expresiones. La dirección, en general, es impecable y nos permite sumergirnos en la historia, sentir las emociones de los personajes y vivir la experiencia de la confesión de amor. En segundo lugar, la actuación. La interpretación de Can Yaman y de Method Demir es impecable. Ambos actores están en su mejor momento. Consiguen transmitir la vulnerabilidad, la pasión y el amor de sus personajes de una forma creíble y conmovedora. Su química es innegable y se puede sentir la conexión que existe entre ellos. No solo interpretan, sino que viven sus personajes. La actuación de Method Demir es particularmente destacable. Logra transmitir una amplia gama de emociones, desde la confusión y el dolor hasta la alegría y el amor. Su interpretación es auténtica, natural, y nos permite conectar con su personaje de una forma profunda. La actuación de Can Yaman también es excepcional. Logra transmitir la fuerza, la sensibilidad y la vulnerabilidad de su personaje. Su interpretación es intensa, apasionada, y nos permite entender y empatizar con sus sentimientos. En tercer lugar, la historia. La historia de Erkencicus es una historia de amor sencilla pero efectiva. La trama de los enamorados que luchan por su amor, se enfrentan a obstáculos y finalmente encuentran la felicidad, es un tema universal que resuena en el corazón de todos. La historia es romántica, divertida, emotiva, y nos permite soñar con el amor ideal. La historia, en particular, se centra en la evolución de los personajes, en su crecimiento personal, en su búsqueda de la felicidad. La historia, en general, es bien escrita con un ritmo adecuado, con personajes bien desarrollados, y con una trama que nos mantiene enganchados hasta el final. En cuarto lugar, la música. La banda sonora de Erkencicus es una de las mejores de las series turcas. La música de esta escena, en particular, es perfecta. Intensifica las emociones y crea un ambiente romántico. La música es un elemento clave que nos permite sentir la intensidad de la escena, que nos ayuda a comprender las emociones de los personajes y que nos sumerge en la historia. La música, en general, es bien seleccionada con una variedad de estilos, que se adaptan a las diferentes escenas de la serie. La música es un elemento que contribuye al éxito de la serie, que nos ayuda a disfrutar de la historia, y que nos permite vivir la experiencia de Erkencicus. Y por último, pero no menos importante, la química entre Can Yaman y Method Demir. La conexión que existe entre ellos es innegable. Se complementan a la perfección, y su interacción en la pantalla es mágica. Su química es un factor clave del éxito de la serie, y es lo que hace que esta escena sea tan especial. La química entre los actores, la conexión que se percibe, es un elemento esencial para el éxito de cualquier serie romántica. La química entre Can Yaman y Method Demir es palpable, se nota, se siente, y es lo que hace que la historia sea creíble y conmovedora. La química entre los actores es un elemento que contribuye al éxito de la serie, que nos permite disfrutar de la historia, y que nos permite soñar con el amor ideal. La escena de la confesión bajo la lluvia no solo es un momento icónico en la historia de Erkencicus, sino también un momento icónico en la historia de las series turcas en general. Es una escena que ha sido imitada, homenajeada y analizada en innumerables ocasiones. Es una escena que sigue emocionando y que sigue siendo recordada por los fans de todo el mundo. La escena ha trascendido fronteras, ha conquistado corazones, y ha generado una gran cantidad de debates, análisis y homenajes. La escena se ha convertido en un símbolo del amor, de la pasión, de la esperanza, y sigue siendo un referente para las series románticas. Después de esta escena, la relación entre Can y Sanem da un giro de 180 grados. La confianza se establece entre ellos y empiezan a construir su amor sin trabas. A partir de ese momento podemos ver el inicio de una hermosa historia de amor, llena de desafíos y felicidad. La escena marca el inicio de una nueva etapa en la relación, en la que los amantes se entregan por completo, sin reservas, sin miedos. La escena, en particular, es un punto de inflexión en la historia,
que permite el desarrollo de la trama, el crecimiento de los personajes y la consolidación del amor entre los protagonistas. La escena, en general, es un elemento clave para el éxito de la serie, que nos permite disfrutar de la historia y que nos permite soñar con el amor ideal. Ahora, volviendo a la escena, ¿qué podemos destacar de ella? Además de la actuación estelar de Khan y Demet, la dirección y el uso de la lluvia, hay pequeños detalles que marcan la diferencia. La ropa de los personajes mojada y pegada al cuerpo, que añade sensualidad y vulnerabilidad. La forma en que Khan le acaricia el rostro a Sanem, con ternura y devoción. El juego de miradas intenso y lleno de significado. Todo esto contribuye a crear un ambiente perfecto para la confesión de amor. Los pequeños detalles en general, son un elemento que contribuyen al éxito de la escena, que nos permite apreciar la complejidad de la historia y que nos permite disfrutar de la experiencia. Los pequeños detalles son un elemento que contribuyen al éxito de la serie, que nos permite disfrutar de la historia y que nos permite soñar con el amor ideal. Es interesante también analizar la evolución de los personajes a lo largo de la serie, y cómo esta escena marca un punto de inflexión en sus vidas. Sanem, que al principio es tímida y reservada, se transforma en una mujer fuerte y decidida, que no teme expresar sus sentimientos. Khan, que al principio es frío y distante, se vuelve un hombre más abierto y sensible, dispuesto a luchar por el amor. La evolución de los personajes en general es un elemento clave para el éxito de la serie, que nos permite apreciar la complejidad de la historia y que nos permite disfrutar de la experiencia. La evolución de los personajes es un elemento que contribuye al éxito de la serie, que nos permite disfrutar de la historia y que nos permite soñar con el amor ideal. Y es que Erkencicus es mucho más que una simple telenovela. Es una historia de amor, pero también es una historia de crecimiento personal, de superación, de lucha por los sueños. Y la escena de la confesión bajo la lluvia es el momento en el que todos esos elementos se unen y se elevan a un nivel superior. La escena, en particular, es el punto culminante de la serie, que nos permite apreciar la complejidad de la historia y que nos permite disfrutar de la experiencia. La escena es un elemento que contribuye al éxito de la serie, que nos permite disfrutar de la historia y que nos permite soñar con el amor ideal. La confesión de amor bajo la lluvia en Erkencicus es un momento que quedará grabado en la memoria colectiva de los fans de las series turcas. Es una escena que nos ha emocionado, que nos ha hecho soñar y que nos ha recordado la fuerza del amor verdadero. La escena, en general, es un momento que nos permite apreciar la complejidad de la historia, que nos permite disfrutar de la experiencia. La escena es un elemento que contribuye al éxito de la serie, que nos permite disfrutar de la historia y que nos permite soñar con el amor ideal. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este análisis de la icónica escena de la confesión de amor bajo la lluvia de Erkencicus. Hemos revivido juntos la magia, hemos analizado cada detalle y hemos sentido, una vez más, esas mariposas en el estómago. Si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar un like, de compartirlo con sus amigos y de comentar abajo cuál es su momento favorito de Erkencicus y qué otras escenas les gustaría que analizáramos. ¿Qué sintieron al ver esta escena por primera vez? ¿Qué es lo que más les gusta de la serie? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Hay muchas más series turcas por descubrir, por analizar y por celebrar. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.